Muy bien, entonces, como mencionábamos, por la gracia y misericordia de Dios, estamos aquí de vuelta para poder compartir con ustedes, en este caso, la parte de la palabra griega epiginosco, que tiene relación con el entendimiento o entender de lo que venimos hablando acerca de lo que es junto al camino. Y también va relacionado a la palabra griega que ya vimos la semana pasada, relacionado a ginosco, que también va, todo lo que estamos hablando va relacionado al entendimiento o a entender. Tanto ginosco como epiginosco son verbos, pero tienen claramente sus matices o sus especificaciones, ya que, pues, como nos damos cuenta, esta palabra ginosco es, es una palabra compuesta entre epi y ginosco, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de modelo o, perdón, moderno o ultramoderno. Entonces, ese ultra le agrega algo a la modernidad, es decir, que es mucho más moderno. Entonces, epiginosco busca cumplir más o menos esa función, la palabra epi, en el sentido de decir que epiginosco es mucho mayor o más profundo con relación al entendimiento. Entonces, esta palabra es bien importante y lo vamos a ir hablando porque afecta a varias palabras en el griego. Ok, entonces para continuar en este avance, vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude específicamente en esto. Y obviamente, como ya hemos mencionado, la idea de ver palabra por palabra en hebreo y en griego es para poder tener una claridad de lo que realmente es el entendimiento. ¿Para qué? Para trasladar lo que correspondería junto al camino a ser buena tierra. Ese es prácticamente el propósito por el cual nos hemos detenido tal vez a verlo a detalle para que nosotros podamos dar fruto al ciento por uno y así poder hacer una convocación a nuestro amado en intimidad, como dijo la mujer de Cantares, venga mi amado a su huerto y deleítese con sus frutos. Entonces vamos a orar. Amado Padre y Salvador, Dios y justo Jehová, venimos hoy delante de ti para agradecerte, para amarte, para decirte que eres nuestro Dios, nuestro Salvador y amigo. Por favor, ayúdanos a enderezar nuestro corazón hacia ti y poder amarte eternamente y para siempre. Abre los ojos de nuestro entendimiento, ilumínalos, provéenos sabiduría y revelación como tú la conoces y ayúdanos a ser adiestrados en la verdad, día tras día, para la gloria y alabanza de tu gracia en Cristo Jesús. Bendito eres, amado Padre, y ayúdanos para poder, pues, glorificarte eternamente y para siempre. Sé tú siempre nuestro socorro y nuestra potencia, nuestra fidelidad y gracia. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ok, como comentaba, entonces hoy estaríamos hablando de la palabra epiginosco, siempre relacionado a entender y obviamente como lo hemos repasado, tenemos lo siguiente, ahora todo esto que hemos estado hablando y siempre lo repito para que tengamos siempre aquello de dónde estamos y hacia dónde vamos y también pues claramente porque hay personas que nos oyen por primera vez o puede ser de que también a veces pasa que a uno se le olvida, ¿verdad? Entonces, por esto, recordemos que el primer tema que dimos cuando comenzamos las reuniones fue buscando primeramente el reino de los cielos. Y hablamos de enfocarnos en el rey o en el ciudadano del reino, o lo que decía el rey o el ciudadano del reino, para poder nosotros comenzar a caminar en esa misma forma de vida. En este caso, Jesús declara la parábola del sembrador, haciendo referencia a una revelación del reino y tomando la doctrina de ellos y dando él la doctrina a él. Por eso hablaba del sembrador sale a sembrar, que era algo que ellos hacían sembrar, pero conforme a eso hablaba acerca del reino. Y por esa razón tenemos la parábola del sembrador, y en la parábola del sembrador es cierto que habla del sembrador, la semilla, y también habla de la tierra, que es donde nos concentramos. En la tierra hay cuatro, que es junto al camino. Entra también lo que es pedregales, espinos y buena tierra. Son cuatro terrenos, cuatro tipos de terreno. Y el junto al camino, la clave está en el entendimiento para que no seamos solo junto al camino. Entonces, para resolverla junto al camino es el entendimiento. Por esa razón vimos ya temas alrededor de 11 relacionados a qué nos impide entender. También las palabras hebreas que es sakal, bin, yada, que son verbos. Y las otras palabras que también son en hebreo, que es binah, tebún, maskil, que son, le llaman nombres o sustantivos. Binah y tebún vienen de bin y maskil también proviene de sakal. Y luego, pues ya entramos a palabras en griego que es ginosco y hoy veríamos epiginosco. Recordemos que hay mucho más palabras en griego para definir un entender o entendimiento que se han utilizado
en las Biblias, pero también hay unas que son más, aparecen, por ejemplo, solo una vez en la Biblia. A diferencia, pues, por ejemplo, de Sacalobin, que ya vimos que había 120, o pues también en Yadá, que habían, creo que un poquito más de 200. Pero vamos a entrar en este detalle. Igual, vamos a continuar siempre a leer Mateo 13:19, que es donde venimos. Dice de la siguiente manera: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces tenemos junto al camino, está en Marcos 4:15, Mateo 3:19 y Lucas 8:12. Basado en estos tres, tenemos 4 puntos. Viendo el problema, por así decirlo, es las personas oyen la palabra, no entienden la palabra, a causa de no entender la palabra les es quitada, y al ser quitada no creen y por lo tanto no se salvan. Por lo cual ya hemos visto varias veces que el enfoque para poder resolver el punto es el punto 2. Entender la palabra para que el enemigo no la quite y por lo tanto creer y ser salvos, o guardar y caminar sobre esa palabra de verdad que nos han sido dada, para el fruto del 30, el 60 y el 100 por uno. Ok, entonces entrando en este detalle, vamos a ver un par de cosas aquí. Bueno, tenemos definiciones. En este caso hemos estado viendo también esas definiciones. En este caso es epiginosco. Vamos a ver el diccionario Strong y el diccionario Thayer. Entonces, para estos casos vamos a ver lo que es epiginosco. Ya hemos hablado que epiginosco es una palabra compuesta entre epi y ginosco. Entonces viene por lo tanto, del 1909, que es epi, y el 1097, que es ginosco. Dice que es conocer sobre alguna marca, es decir, reconocer, por implicación, familiarizarse por completo con o reconocer. Se ha traducido como bien conocido, comprender, conocer, entender, informarse, reconocer, saber. Aunque cuando uno comienza a ver la concordancia, por así decirlo, de cómo se ha traducido en la Reina Valera lo ha traducido mayormente como conocer o reconocer. Pero hay también pues lugares donde lo ha traducido como entender, y eso es lo que vamos también a ver hoy. Bueno, entonces como mencionamos, viene la palabra epi, que es la 1909, que dice preposición primaria, propiamente significa superimposición de tiempo, lugar, orden, etc. Como relación de distribución con el genitivo. Es decir, sobre, encima, etcétera, de descanso con el dativo, a, sobre, etcétera, de dirección con el acusativo, hacia, sobre, etcétera. Entonces, por eso vemos aquí cuando dice decir encima, sobre, es decir, que cuando hablamos de ginosco, que era conocimiento, entonces epi, encima de ese conocimiento, por darlo a entender de esa manera. Ok, entonces epi se ha traducido en la Biblia Reina Valera como espacio en el tiempo, untar, verdad. En compuestos retiene esencialmente el mismo sentido. A, sobre, etcétera, o literalmente o figurativamente. Okay. Y ginosco, que ya lo vimos la semana pasada, pero igual lo vamos a colocar. Dice prolongado, un verbo primario, conocer, saber absolutamente en una gran variedad de aplicaciones y con muchas implicaciones. Como sigue con otros no claramente expresados de este modo, se ha traducido como notar, reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorar, comprender, conocer, conocimiento. Ok. Y ahorita vamos a ver el diccionario Thayer, que el diccionario Thayer es un diccionario de definición. Anteriormente vimos un diccionario de concordancia. Entonces vemos en este diccionario que nos dice de la siguiente manera, que 1.1, llegar a conocer a fondo o conocer bien. Vemos que aquí hacen esa definición de llegar a conocer a fondo. Es decir que, por ejemplo, ginosco sería llegar a conocer y el epi sería como que a fondo. 1A, conocer con precisión, conocer bien. ¿Por qué habla de conocer con precisión? Porque cuando se hace referencia entre ginosco, que es conocimiento, se habla de un conocimiento no necesariamente profundo, sino un conocimiento generalizado o un conocimiento tal vez no a gran detalle. Pero cuando ya se habla de un epiginosco, ya habla de un conocimiento completo
o un conocimiento profundo o un conocimiento detallado sobre un asunto. 2, conocer. 2A, reconocer. 2A1, por la vista, el oído o ciertos signos percibidos, quién es una persona. B, conocer, es decir, percibir. C, conocer, es decir, descubrir, averiguar. D, conocer, es decir, entender. Entonces aquí vemos también el enfoque del entendimiento. Muy bien. Entonces tenemos qué dice la escritura. Perdón, aquí creo que no lo cambié. ¿Qué dice la escritura relacionado a epiginosco? A diferencia de la palabra ginosco, que también vimos en su momento que son bastantes palabras relacionadas a la palabra, a esta palabra griega, pero también había creo que alrededor de unas 26 palabras que la traducían en la Biblia Reina Valera 60 como, eh, como entendimiento, ¿verdad? Porque recordemos que tanto ginosco, epiginosco, se pueden aplicar como conocimiento, pero también se pueden aplicar como entendimiento. Entonces, en este caso en particular, epiginosco tiene menos concordancias, o por ejemplo las personas de la Biblia Reina Valera 60 han traducido, si no estoy mal, solo 3 versículos tienen esta connotación de entendimiento. A diferencia pues de lo que ya vimos la semana pasada con conocimiento. ¿Por qué? Inclusive si agarráramos todo el universo, por así decirlo, de las veces que aparece epiginosco, es menor a ginosco. ¿Por qué? Como ya mencionamos, porque cuando se habla de epiginosco se habla de un conocimiento más detenido o más detallado o más específico o más profundo. Y también vamos a ver un versículo que nos va a ayudar a ello. En este caso, epiginosco como entendimiento aparece nada más en Romanos 1:32 y 2 Corintios capítulo 1, desde el 13 al 14. Entonces, en estos pasajes aparece como unas 4 veces entre ellos mismos, o sí, 4 o 5. Entonces, solo aparecen estos dos, en estas 3 citas, por así decirlo, en el sentido del 13 y el 14, ¿verdad? Pero que también vamos a ver un poco el contexto para poder comprender más a qué se refiere. Pero hay algo también para poder comprender la parte entre ginosco y epiginosco, vamos a ayudarnos de un versículo que aunque no habla necesariamente de entendimiento, pero aunque no lo han traducido como entendimiento, sino que como conocimiento, pero al verlo nos va a ayudar a entender la diferencia entre ginosco y epiginosco, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, no le he captado mucho, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 13:12 dice lo siguiente: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces aquí en este pasaje nos está diciendo, aunque igual en el español les están hablando de conocimiento, es decir, nosotros lo vemos igual prácticamente, ¿verdad? Vemos aquí que en el espacio dice, ahora conozco en parte. Este conozco en parte, o la palabra conozco en ese momento, está hablando de ginosco. Pero entonces conoceré como fui conocido, es decir, exactamente como fui conocido. Es decir, cuando la Biblia dice, y a los que antes conoció, a estos predestinó, ¿verdad? Entonces aquí puse también igual la imagen para relacionarla en qué palabras se usa ginosco y cuál es epiginosco. Entonces exactamente la parte cuando dice en parte, se habla de un ginosco en el sentido generalizado, como ya lo mencionamos, que ginosco es un conocimiento generalizado en el sentido de un conocimiento general, pero epiginosco ya habla de un conocimiento preciso, profundo y detallado. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo de que, bueno, nosotros aquí conocemos y tal vez medio sabemos quiénes somos nosotros para Dios, pero cuando ya estemos en su presencia plena, conoceremos realmente cómo fuimos conocidos, cómo Él realmente tiene ese conocimiento certero de nosotros, ¿verdad? Algo así como si miraríamos el libro de Jeremías, cuando Jeremías dice, yo soy joven, yo soy un mancebo. Y ciertamente él era joven. Cuando vemos esa palabra en el libro de Jeremías, cuando dice que él era joven o él era niño en otras traducciones, eh, esa palabra mancebo se utiliza a veces para decir que alguien es inexperto, es decir, no únicamente joven,
en el sentido que tal vez tenía unos 20 años o unos 24 años, sino que también en el sentido de que una persona es sin experiencia. También se puede utilizar para alguien que puede ser un sirviente o como que fuese un niño. Entonces, cuando Jeremías dijo, yo soy un joven o yo soy un niño, él tenía un conocimiento de él. Claramente él podía decir, sí, ciertamente sí, era experto y ciertamente él era joven o niño en ciertos ámbitos. Pero cuando Dios le dice, porque yo te puse por profeta a las naciones, desde el vientre de tu madre te conocí. Entonces ahí le está diciendo, mira, yo te conozco de una forma, yo realmente sé quién tú eres. Es decir, que él está hablando, Jeremías, en un conocimiento ginosco y Dios Padre le está diciendo, mira, yo realmente tengo un conocimiento de ti en términos de epiginosco. Entonces, obviamente cuando regresemos a la gloria, cuando estemos delante de Dios, ya cuando todo esto concluya, realmente nos daremos cuenta qué percepción es la que Dios tenía de nosotros. Claramente esto no es única no estoy sometiéndolo en el sentido de que de entrar en ese tema hoy, sino que estamos hablando prácticamente en el detalle de la diferencia entre ginosco y epiginosco, que a veces en la Biblia vamos a ver, para nosotros va a decir conozco o conocer o conocido, pero ya en el griego puede que en esas ciertas palabras se usar como ginosco o epiginosco. Y por eso vamos a ver los dos pasajes que ya vimos para también ver un poquito más a detalle de también ciertos pasajes. Dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32, que en el versículo 32 es el que se encuentra el epiginosco, pero para poder entender un poquito más, para agarrarlo en contexto, tenemos que ir desde el 28 al 32 para que podamos captar un poquito mejor la idea de ese punto. Entonces tenemos en el versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. 31. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen con las que practican. Entonces vemos aquí que este pasaje que regularmente se ve para ver muchas cosas con el homosexualismo y otros pecados, vemos que aquí hace una especificación a quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Entonces está hablando claramente algo específico y que también que Dios no va a juzgar a este tipo de personas o los va a entregar este tipo de pecados o placeres solo porque sí, ¿verdad? Sino que significa que ellos conocieron y entendieron algo muy específico de Dios y lo entendieron ese detalle, ¿verdad? Porque no es lo mismo que alguien comience en el Evangelio y que conozca el juicio de Dios así de una manera general, que tal vez hagan cuenta que por primera vez escuchó una prédica de eso, a que él después de haber oído la prédica se fuera a escudriñar las escrituras y comenzara día tras día a aprender acerca de eso. Entonces él al principio sí tuvo un conocimiento tal vez general de ello, pero ya al aplicar día tras día, al leer cada día o ponerlo en práctica, él ya llega a un conocimiento más entendido de las cosas. Entonces, en este caso de lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, está hablando de que Dios va a juzgar a este tipo de personas y los va a entregar porque ellos sí lograron comprender algo a detalle, pero aún así lo ignoraron y se apartaron y comenzaron a practicar estas cosas indignas. Entonces, por esta causa, Dios sí los entregó a ellos. Es decir, que no necesariamente es que Dios va a entregar a cualquiera, ¿verdad? Sino que en este caso, como ya mencionamos, es la palabra epiginosco. Y también esto lo menciona, tal vez no con la misma palabra en hebreo, pero en el griego, en el libro de Hebreos, cuando habla aquí de las personas que probaron el don celestial, pero que aún así ellos pecaron deliberadamente y solo están expuestos a una horrenda expectativa de juicio.
Entonces hay personas que cuando hablan de eso, hablan, por así decirlo, como que cualquiera que peca, y no está hablando de cualquiera que peca. Está hablando de que aquellas personas que sí conocieron, no en un conocimiento normal, sino que un conocimiento mucho mayor, y que aún así faltaron a un pecado, entonces ellos sí son sometidos a una horrenda expectativa de juicio. Entonces tampoco hay que adentrarnos en ese detalle para comprenderlo bien. En este caso pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay otro pasaje en 2 de Corintios 1:13 al 14 que también nos va a dar una idea. Dice de la siguiente manera: porque ninguna otra cosa os escribimos, sino lo que leéis y entendéis, y espero que entenderéis hasta el fin. 14. Así como también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Esto es 2 de Corintios capítulo 1, del 13 al 14, en la Biblia de las Américas. Entonces él también está explicando al apóstol Pablo que ellos tienen un conocimiento específico de algo. Por eso dice el versículo 13, porque ninguna otra cosa os escribimos sino lo que leéis y entendéis, y espero que entenderéis hasta el final. Entonces, ¿qué significa? Significa que el apóstol Pablo no les está necesariamente escribiendo algo nuevo del todo, sino que es algo que ellos ya entienden y que ya se les había explicado o tal vez ya habían practicado, por así decirlo, en estos contextos actuales, que ya se les había discipulado constantemente en esa área o en ese entendimiento para que ellos lo pusieran en práctica. Entonces, estamos hablando de una especificación para profundizar en eso. ¿Para qué? Para que la persona tenga un conocimiento epiginosco o que tenga un entendimiento mucho mayor a lo general. 14. Así que como también nos habéis entendido en parte que nosotros somos el motivo de vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra en el día de nuestro Señor Jesús. Ok, vamos a regresar aquí a la parte de qué dice la Escritura. Ok, entonces si nos damos cuenta, no hay mucho en teoría de los versículos que se han colocado, a diferencia de lo que ya hemos venido hablando múltiples veces con relación a entendimiento. Claramente podría agarrar otros versículos que hablan de agarrar conocimiento y reconocimiento, pero quiero enfocarme en algo en específico, basado en lo que hemos hablado de entendimiento. Y este entendimiento de lo que hemos hablado, o por ejemplo, ya hemos venido hablando de varias cosas relacionadas al entendimiento, que una persona entendía es prudente, y una persona entendía llegará a tener una prosperidad no material, sino ya hablamos de sobre qué es lo que él pone su esperanza. Hemos hablado también de que una persona entendía, tiene un discernimiento o una capacidad de enseñar. Y en este detalle de todo lo que hemos visto, podemos hablarlo en el caso de Ginosco, que él tenga todo eso de una manera muy general, o una manera como lo conoceríamos nosotros en un conocimiento básico. Es decir, cuando uno va a la universidad, uno entra, le llaman a una área común, es decir, que todos lo deberían conocer. Algo así como las matemáticas, ¿verdad? Que algunos de nosotros entendemos lo que es una suma, lo que es una resta, lo que es una multiplicación, una división, características muy básicas y sencillas, y realmente las logramos entender y conocer, ¿verdad? Pero cuando ya entra el punto del epiginosco, ya está hablando de que, por ejemplo, la matemática, que podría ser, por ejemplo, 1 más 1, que nosotros sabemos que es 2, ya nuestra pregunta no sería tanto 1 más 1, sino por qué razón se utiliza el 1, el signo de más, ese 1, de dónde sale y por qué nace. Y ahí es donde, por ejemplo, ya entran aquellas personas que entran en licenciatura de matemáticas, porque cuando uno entra a la universidad también está la ingeniería y también, en mi caso, pues no sé si la misma área de la Facultad de Ingeniería tiene la parte de licenciados en matemáticas, donde ellos ya no solo hacen el hecho de la operación, sino que es por qué es que se hace de esa manera, ver el origen de la operación, ¿verdad? Igual nosotros cuando entramos en otros puntos, ya entramos en especificaciones. De igual manera, por ejemplo, en los bachilleratos o en ciertas carreras nos dan alguna noción de lo que es la computación o noción de lo que es cierta programación, pero no va a ser lo mismo de una persona que se dedica a la ingeniería en sistemas o cuando también a veces nos toca aquí llevar la contabilidad, por ejemplo, si a mí en mi caso, pues en los básicos
me dieron contabilidad, una contabilidad sencilla, pero no lo mismo cuando yo entré a ingeniería a recibir contabilidad, como aquellas personas que se encargan de auditoría. Entonces, ellos ya están recibiendo un conocimiento mucho más profundo y especificado. Y claramente ellos, por ejemplo, en las carreras básicas, por ejemplo, los básicos después de primaria, uno recibía, hagamos de cuenta, 1 hora en la semana relacionada a la contabilidad. Pero si una persona ya entra en la universidad dedicado prácticamente a la auditoría o ese tipo de razones, prácticamente ellos tal vez la contabilidad van a pasarla viendo desde el primer año hasta el quinto año, pero ya cada vez más profundo, viendo casos y viendo un montón de situaciones y otros conjuntos de conocimientos relacionados. Por lo tanto, ellos ya no solo podrían aplicar ese conocimiento en una persona local, en una tienda local, por ejemplo, sino que también en compañías, qué sé yo, multinacionales. ¿Por qué? Porque ya tienen un conocimiento específico y profundizado. Entonces, a eso lo que quiere dar a entender, en este caso, es la diferencia entre ginosco y epiginosco. ¿Qué quiere decir? De que ciertamente nosotros conocemos del discernimiento o conocemos de Jesús, pero lo que quiere Dios también es de que nosotros tengamos un conocimiento entendido, detallado de quién es Jesús o de los otros temas espirituales para alcanzar también una madurez. Y ahí es tal vez donde muchos nos quedamos, por así decirlo, atascados, ¿verdad? Que es lo que habla el capítulo 5 del libro de Hebreos, cuando habla de que Él les quisiera explicar otro tipo de conocimiento. Es decir, por decirlo de esta manera, miren, yo quisiera darles un conocimiento epiginosco, es decir, más detallado, más profundo, pero no puedo porque ustedes se han quedado en un conocimiento básico y ni siquiera el conocimiento básico han aprendido. Por eso dice el escritor de Hebreos en el capítulo 5, al final de ese capítulo, de que él quisiera hacerlo, pero ellos necesitan otra vez lo básico, las enseñanzas primarias, y de que ellos podrían alcanzar este otro tipo de conocimiento o este tipo de madurez o de revelación profunda si ellos se dedican a la práctica del conocimiento primario o básico o fundamental. Si ellos entran en la práctica, que la práctica inquiriría en por ellos discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo, se les podría dar un conocimiento más a detalle o un conocimiento más profundo de las cosas. ¿Y por qué menciono esto? Por dos razones, ¿verdad? Una es porque hay personas que realmente quieren tener un conocimiento de revelaciones muy profundas o cuestiones así muy maravillosas, pero lastimosamente Dios no se las puede dar. Es decir, ellos quisieran tener un epiginosco. Perdón que voy a comenzar a usar esos términos y ahorita que lo hablamos, ¿verdad? Para aclararlo más. Entonces, ellos quisieran un conocimiento epiginosco, es decir, un conocimiento muy profundo, un conocimiento muy detallado, una revelación muy grande, pero no la pueden tener porque no tienen el conocimiento general. Entonces hay gente que está buscando mucho un conocimiento muy detallado y específico, pero tienen que entender primero las bases de las cosas, es decir, un ginosco, un conocimiento general o detallado, pero un conocimiento general o básico para poder alcanzar este otro tipo de conocimiento. Y también esto nos ayuda para entender y también detenernos nosotros en qué áreas de nuestra vida tenemos nosotros un conocimiento general y en qué otras áreas sí tenemos un conocimiento especificado. ¿Por qué? Porque ya cuando uno comienza a entrar en ciertos detalles, por ejemplo, hagamos de cuenta una persona cuando comienza en el Evangelio, tal vez lleva 1, 2, 3 años, él de alguna manera tiene un conocimiento de lo que puede ser un pastor, es decir, por lo que ve, por lo que sabe, etcétera. Pero si de repente Dios lo comienza a llamar a un pastorado y pues bajo el conocimiento lógico que él tiene, pues ya entra, pero a lo largo de los años la misma experiencia, la misma constancia, lo mismo que lee, ya le ayuda a tener un conocimiento un poco más profundo de lo que realmente es un pastor, ¿verdad? Y por lo cual va a poder enseñar a detalle a las personas de una manera más específica. Y por eso, y no tanto el hecho solo de enseñar, ¿verdad? Porque eso a veces nos hemos centrado mucho en enseñar, pero el hecho también es de practicar, para que nosotros sepamos diligentemente cómo obrar en cada tipo de detalle, porque son casos muy especiales o muy específicos. Entonces, por esa razón es de que nosotros debemos, como él lo he dicho varias veces, ¿verdad? Como tener nosotros un inventario de lo que sabemos y también no engañarnos a nosotros mismos y entrar en el sentido, ok, yo en este conocimiento, qué sé yo, del bautismo en agua, este conocimiento de la salvación, en este conocimiento
de lo que correspondería a la venida de Cristo, este conocimiento que tengo con relación a lo que es doctrina básica, a lo que es revelación, sabiduría, los ministerios, operaciones, dones, etcétera. Ver realmente en qué tengo un conocimiento básico, inclusive también entrar el punto de que si ese conocimiento básico general que yo tengo puede estar deteriorado, porque realmente de ese punto es el que también hemos venido hablando, ¿verdad? De no engañarnos a nosotros mismos bajo el conocimiento que tenemos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es de que si yo realmente sé que el conocimiento general o básico lo tengo bien, podría avanzar o el Señor mismo me puede llevar a entrarme en un conocimiento o un entendimiento más profundo. Pero obviamente también eso requeriría un poquito más de cuidado, porque nos estamos metiendo a aguas profundas. Y claramente, así como Dios está involucrado, también el enemigo se va a involucrar en meter y contaminar ciertas profundidades. Por esa causa es de que nosotros debemos siempre ser prudentes con relación a lo que hemos venido hablando del entendimiento. Entonces, el entendimiento entra relacionado a la prudencia. Entre más profundicemos en un tema o un detalle, que no necesariamente va a ser nuestra mente humana o carnal, sino que realmente es Dios el que está proporcionando ese conocimiento profundo o esa revelación profunda. También asimismo nosotros deberíamos tener mucho más cuidado, no solo en el aprendizaje, sino que también en a quién lo compartimos y también cómo lo compartimos. Que obviamente también esto es una práctica que nosotros tenemos que realizar, ¿verdad? Por eso que vemos en el pasaje de 2 de Corintios 1, del 13 al 14 que vimos, claramente que el apóstol Pablo dice, miren, nosotros no le estamos diciendo a ustedes algo que no está dentro de su entendimiento. Es decir, sabemos de que ustedes pueden recibir esta medida de entendimiento y revelación y por eso se lo estamos brindando. También en el caso del libro de Hebreos, él se dio cuenta, o ya iba, por ejemplo, el apóstol, el escritor del libro de Hebreos, él iba con la intención de darles un conocimiento epiginosco, un conocimiento profundo y detallado, pero cuando ya entró en la interacción con ellos a causa de sus faltas, pecados o entendimientos, él tuvo que bajar el conocimiento. Es decir, ya no tuvo que dar un conocimiento epiginosco o un nivel de entendimiento, profundidad más grande, sino que tuvo que bajarlo a entrar a un conocimiento general. ¿Por qué? Porque ellos no habían, como dice la escritura, se habían vuelto tardos para oír. Entonces es algo bien importante en nosotros, que también esto va relacionado a lo que hemos hablado de discernir algo para poder saber qué enseñar. Y eso es bastante importante porque a veces nosotros suponemos, o por lo menos a mí me ha pasado, supongo que a veces ciertas personas pueden conocer lo mismo que yo conozco. O a veces nosotros se nos va la mano y no medimos, ¿verdad? En el sentido de qué enseñanza brindar. Por esa razón es de que a veces en los centros educativos piden prerequisitos. O está en la enseñanza primaria, la enseñanza básica, o inclusive a veces cuando pasan, por ejemplo, de un establecimiento a otro establecimiento, les hacen una prueba para saber si el conocimiento que ellos tienen está para entrar a ese establecimiento. Es decir, aunque haya muchas escuelas que dan primaria o que dan básicos, o inclusive entre las mismas universidades, pero lo que sucede está que a veces la calidad, por así decirlo, o el tipo de enseñanza cambia bastante. Por eso que en ciertos lugares se hace cierto tipo de exámenes de prueba para ver si tienen la capacidad para sobrellevar el tipo de enseñanza que se va a dar. O por lo menos así me pasó a mí en un establecimiento cuando yo llevé mis básicos. Tuve que pasar un examen para ver si yo podía sobrellevar el tipo de contenido, enseñanza y todo eso de que me iban a dar en ese establecimiento. Entonces, de igual manera pasa con el Señor. Obviamente no está tan regulado, por así decirlo, porque no tenemos una regulación mundial de conocimiento de doctrina, ¿verdad? Pero sí, obviamente tenemos al Espíritu Santo. El único problema es de que a veces nosotros pensamos que que ya tenemos la capacidad para recibir un conocimiento profundo, pero estamos equivocados, ¿verdad? Por eso lo mejor es ir a consultar al Espíritu Santo y que Él nos diga, mira, ¿qué es lo que en este momento yo necesito aprender? ¿Por qué menciono esto? Porque recordemos que la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda verdad. Entonces el Espíritu Santo cumple una función también de maestro, porque dice que Él nos recordará todo lo que Jesucristo ya nos dijo. Entonces Él está, por así decirlo, como nuestro tutor, ya en un punto más específico del tipo de enseñanza que necesitamos recibir. Y esa es la ventaja
por así decirlo, cuando tenemos una enseñanza general a una enseñanza específica. Es decir, si hay 40 alumnos en un salón de clase, obviamente el profesor va a dar un conocimiento que él consideraría a ese grado, ya sea cuarto primaria, quinto primaria, él da ese conocimiento. Pero obviamente algunos pasaron raspados, otros ya pasaron, tal vez ellos ya se lo saben, ya les enseñó la mamá y papá, entonces quiera que no hay como que un desequilibrio, por así decirlo, aunque es el mismo grado, pero hay un desequilibrio igual de conocimientos. Ya si viene un tutor específico, obviamente una persona que le carece de un conocimiento va a tratar de que eso lo refuerce, pero si ese mismo tutor va con otra persona que tal vez el otro ya lo sabe al 100%, no le va a dar el mismo conocimiento, le va a dar otro conocimiento de otra materia o un conocimiento más avanzado o en otro lado que tenga una deficiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo va a hacer lo mismo con nosotros. El Espíritu Santo va, por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Porque de alguna manera Jesús, como una persona humana, de alguna manera, pues recordemos de que si él predicaba a 5,000 personas, él no estaba uno por uno, ¿verdad? Sino que él daba un mensaje general. Cuando Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, era que el Espíritu Santo iba a estar en cada uno de nosotros y que nos iba a enseñar de una manera personalizada, entre muchas cosas que el Espíritu Santo realiza. Pero una de las cosas que tratemos de enfatizar, o que he tratado de enfatizar, es de que tenemos al Espíritu Santo y nos podemos abocar con Él. ¿Para qué? Para ver en qué medida de enseñanza estamos y para que Él dirija nuestras enseñanzas. A veces nosotros queremos hacernos cargo de nuestra propia enseñanza y ahí es a veces donde nos equivocamos, ¿verdad? Por eso que tenemos al Espíritu Santo y nosotros podemos decir, Espíritu Santo, dime qué es lo que yo necesitaría entender en estos momentos o aprender y de qué manera aprender. Y por eso que también el Espíritu Santo nos dice ya versículos específicos con los cuales podemos nosotros entender. Y la idea sería de que si aprendemos estas cosas que son, por así decirlo, elementales, generales o básicas, podríamos avanzar un conocimiento, un entendimiento más específico. Pero el punto principal de lo que hemos venido hablando de un montón hemos mencionado relativamente casi siempre, es no nos engañemos a nosotros mismos, no tengamos un concepto más alto ni tengamos un consejo más bajo, sino que un entendimiento, un conocimiento específico de quiénes somos. No tanto en el sentido para decir yo soy tal cosa, sino que en el sentido de en qué punto de aprendizaje estoy con mi Dios, ¿verdad? Porque realmente eso es lo que nos interesa. No nos interesa dar gala a la gente de quiénes somos o que para dónde vamos, sino que lo que a mí me interesa es realmente saber dónde yo estoy. Por ejemplo, tomando el punto de los cursos, de las universidades o escuelas, etcétera. Si alguien viene y alguien tiene, por ejemplo, en su medida, hagamos de cuenta en una escuela primaria de tercer año, obviamente él tiene que estar en tercer año. Pero si él viene y dijo, no, es que yo no creo que tenga tercer año y él se va para primaria o para párvulos, él está equivocado. Es decir, no, él necesita una medida de enseñanza de tercer año, pero él mismo se está degradando. Pero eso ya lo sabe, ¿verdad? Por otro lado, hay personas que dicen que tienen que estar en tercer año y dicen, no, es que yo sé mucho más que estos, yo no sé por qué estoy entre estas personas. Y se van a meter a un aprendizaje de un sexto grado. Entonces él se está adelantando 3 años. Entonces, ambos se están engañando y ambos no están aprendiendo como se debe porque ambos están fuera de lo que les corresponde en aprendizaje. Entonces, el que cree que sabe mucho tendría que bajar al tercero y el que cree que no sabe debería ordenarse para estar en el tercer año, ¿verdad? En este ejemplo. ¿Para qué? Para que sean guiados y enseñados ya de manera como corresponde. Entonces, en el Espíritu Santo, en nuestra manera de vida con Dios es lo mismo. Hay personas que creen que saben mucho y por lo tanto se quieren meter a estudiar o a entender muchas cosas profundas. Y hay otras personas que creen que no saben y se quieren seguir aprendiendo lo básico cuando ya tendrían que meterse a entrar en profundidades. Es decir que a unos Dios los está llamando para que busquen profundidades y detalles y precisiones en ciertos conocimientos, pero ellos creen que no saben y que necesitan seguir aprendiendo lo básico, ¿verdad? Por otro lado, están aquellos que quieren profundidades, detalles y todo, y el Señor les dice, mira, no, anda a ver lo básico, anda a entrar en lo elemental, en lo general. Entonces Dios está buscando, como dice la Escritura, ¿verdad? Todo monte
bájese y todo valle, levántese, en el sentido para estar equilibrados. Entonces, por eso es la idea de estas enseñanzas, de hacer nosotros estar en un entendido de dónde estamos y para dónde vamos, mayormente en el sentido del aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener comunión con Dios, porque realmente ese es el punto principal de las enseñanzas que Dios nos da, es tener una comunión con Él. Ese es el punto principal, por eso dice el primer mandamiento, o el mayor de todos los mandamientos, es amarás al Señor tu Dios. Es decir, que el sentido de las enseñanzas es para amarlo a Él. ¿Para qué? Para que después se manifieste en el hecho de amar a mi prójimo y amarme a mí también. Y eso también implica perdonarme a mí mismo, porque recordemos de que a veces nosotros perdonamos a otros o decimos que perdonamos a otros, pero a veces nosotros no nos perdonamos. Entonces, por esa es la idea o la razón del hecho del entender. Si yo entiendo lo que Dios me dice, inclusive, como dice la Escritura, de comprender el amor de Dios o de conocer el amor de Dios. ¿Y cuál es la idea de lo que dice el libro de Efesios en ese pasaje cuando dice, y la idea es que nosotros alcancemos el conocimiento del amor de Dios? Pero no lo deja solo por hecho de querer conocer porque sí, sino que dice que si nosotros conocemos a plenitud el amor de Dios, la gloria de Dios va a poder reposar sobre nosotros. Y no solo el hecho de reposar, sino que va a poder reposar a plenitud. Entonces realmente ese es el sentido del conocimiento del amor de Dios. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotros, basado en esta línea de temas que hemos hablado de entendimiento y a lo que hoy esta palabra epiginosco nos está tratando de mostrar, es de que efectivamente si en ciertas áreas, porque realmente esto es como en la vida, en la vida diaria, ¿verdad? Hay personas que son buenas para cocinar, pero tal vez no son buenas para otra área, por ejemplo, la carpintería. Hay otra persona que es buena para la carpintería, pero no es buena para cocinar. Entonces, en el espíritu es lo mismo. Hay personas que pueden ser buenas en el discernimiento, en todo ángulo, y puede ser que hay otras personas que no le atinan a lo que es el discernimiento, es decir, no logran ser certeros en esa área. Pero otras personas pueden ser buenas en otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, el hecho de aprendizaje de idiomas, por ejemplo. O también pueden ser buenos en el sentido de la profecía o de la fe, o el otro punto, la sanidad. Pero en otras áreas ellos no se manejan. Y no estoy hablando de los dones necesariamente, sino que estamos hablando de ciertas generalidades. ¿Por qué hablamos de ciertas generalidades? Porque ya en un punto, bueno, creo que aquí voy a buscar dibujarlo para que lo resaltemos, porque creo que es importante. Hay un punto aquí que es bastante importante relacionado a esto. Ya lo hemos hablado bueno, no sé si lo hemos hablado, pero lo voy a escribir aquí. Está el hecho del profeta, ¿verdad? Este profeta es lo que conoceríamos nosotros como, o muchos lo conocen como el ministerio. Vamos a poner aquí el ministerio. Luego está lo que correspondería a la profecía, que esto ya sería, por así decirlo, el don. Creo que, pero no puse, esto ya sería, por así decirlo, el don. Vamos a poner aquí una D. Y vamos a poner aquí una F de lo que correspondería al fluir, que también podría entrar en fluir profético. Fluir profético que entraría, por así decirlo, a aquellas personas que pueden profetizar, pero tal vez no tienen el don. Es decir, la dimensión o el fluir está y ellos lo aplican, pero no necesariamente tienen el don. Y hay otras personas que tal vez sí tienen el don, pero no son profetas. Y el profeta puede aplicar la profecía o saber cómo fluir en los diferentes fluires proféticos. ¿Por qué menciono esto? Porque obviamente cualquier persona podría profetizar, media vez está la dimensión o el fluir, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces ese es un conocimiento que alguien tendría que tener, por así decirlo, de una manera general, o algunos otros conceptos de lo que si hay profetas hoy en día, cómo es el don de profecía, etc. Entonces son conocimientos de alguna manera generales. Obviamente el que es profeta tiene que tener un conocimiento específico de esos temas, porque realmente está siendo usado en esa área. De igual manera, aquel que tiene un don de profecía, obviamente no solo va a tener la generalidad, sino que también tiene específicamente cómo ese es el don de profecía. Y obviamente nosotros vamos a tener un conocimiento muy general de lo que es la profecía o el ministerio del profeta, que lo deberíamos tener, ¿verdad? Entonces vamos a regresar acá a la presentación. Entonces,
Al resalte que quiero dar con esto es, busquemos saber de qué conocimiento básico tenemos que pudiéramos avanzar a un conocimiento profundo, siempre bajo la dirección de Dios. Y por otro lado, también si en dado caso tenemos un conocimiento básico que necesitaría o que tenemos una deficiencia, deberíamos fortalecernos en ello. Uno, obviamente tenemos que consultar al Espíritu de Dios y al Espíritu Santo, perdón, al Espíritu de Dios para poder preguntarle y que Él nos diga, ¿verdad? Para que nosotros podamos saber cómo movernos en esos aprendizajes, ciertamente con diligencia, porque la Biblia dice que el que conoce a Dios es el Espíritu de Dios y el que conoce al hombre es el Espíritu del hombre. ¿En qué sentido? Que el Espíritu de Dios sabe lo que Dios requiere que aprendamos nosotros y por eso necesitamos abocarnos al Espíritu Santo. Por otro lado, también nosotros necesitamos de alguna manera pedirle que nos convenza, porque también a veces nosotros no queremos convencernos de que necesitamos doctrina básica, ¿verdad? Por otro lado, también una persona quiere decir que se ha dado en ciertas ocasiones, que también lo he oído de testimonios de ministros, y es de que hay personas que por alguna razón se quedan en un conocimiento básico general y consideran que meterse a profundidades no es para ellos o lo ven innecesarios, ¿verdad? Entonces, por esta razón también considero yo que también nosotros todo dependerá de la persona, ¿verdad? Hay personas que puede ser que Dios les va a empujar para que aprendan más o que se metan a profundidades y en otro caso Dios le está deteniendo al otro para que deje de estar buscando profundidades cuando debería estar buscando cosas básicas, ¿verdad? Entonces aquí realmente el orden lo da Dios, realmente la sabiduría la da Dios para que nosotros sepamos guiarnos en este evangelio. Obviamente también si alguien se siente confundido o hay cosas que no logra asimilar, podría abocarse, pues si efectivamente tiene alguien de confianza como un pastor o un discipulador o algo, o tal vez el papá, ¿verdad? No sé, cada quien cómo está la función, puede preguntarle y decirle, mi hermano, ¿qué podría yo comenzar a hacer o dónde debería comenzar a aprender? Ojo con lo que también voy a decir con esto. Con esto no quiero decir que alguien se vaya a meter en una escuela de teología, ¿verdad? Porque también sé que hay personas que tienen una gran necesidad de poder aprender lo que Dios quiere que ellos aprendan. Y humanamente, así como nosotros, si quisiéramos conocer de ingeniería en sistemas, o alguien quiere ser un abogado, o alguien quiere ser un médico, o alguien quiere ser, que sea un psicólogo, humanamente la idea es, bueno, me voy a meter a la escuela de medicina, me voy a meter a la facultad de ingeniería, me voy a meter a la escuela de humanidades para que me enseñen las licenciaturas para ser abogado, etcétera. Es decir, en un mover humano eso nosotros hacemos. Pero en Dios no necesariamente Dios nos va a decir, mira, ve y entra a una escuela de teología. No lo va a hacer necesariamente. Con cada quien va a trabajar de diferente manera. Y también tenemos que tener cuidado con ese tipo de cosas porque también esas escuelas de alguna manera también ya han sido contaminadas. No únicamente por el hecho que uno diga, es que la escuela tal está contaminada, sino porque ya la misma Biblia y la misma historia nos ha enseñado que han sido contaminadas. En este caso es que, por ejemplo, los fariseos o la iglesia judía antigua tenía su forma, ¿verdad? Su forma teológica de enseñar, que eso repercutió en generar fariseos o también saduceos. Y obviamente ellos no alcanzaron plenamente el conocimiento de Dios. Entonces no necesariamente es que alguien se meta a una escuela de teología o de doctrina, sino que realmente es la comunión con Dios, porque la comunión con Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Algo que fue lo que dijo el apóstol Juan en el 1 Juan, cuando habla que dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo que fue puesto o la unción que fue puesta en nosotros nos enseñará todas las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Basado también en lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios, que sed llenos del Espíritu Santo, en lo cual no hay disolución. ¿En qué sentido estoy mencionando esto? Desde que entre más comunión tengamos con Dios y con el Espíritu Santo, ya sea a través de la oración o a través de los diferentes ejercicios espirituales, como lo señala en el libro de Hechos de la oración y ministerio de la palabra, a ese mismo nivel nos va a ser enseñado por el Espíritu Santo. Por eso la idea de la comunión constante. Pero si nosotros nos entregamos a una, qué sé yo, no sé si le llaman maestría o doctorado en divinidad o un seminario teológico, etcétera, y ciertamente nos acoplamos a un conjunto de doctrinas que algunas pueden ser ciertas o no, no necesariamente estamos expuestos a la comunión con Dios porque nos puede faltar oración. Entonces ellos pueden estar muy pegados, por decirlo, a la palabra que esté ahí,
pero no necesariamente están pegados a la comunión en intimidad con Dios, ¿verdad? Le voy a poner este ejemplo. No es lo mismo que alguien esté en una oficina y que esté haciendo trámites en una oficina, a que esta misma persona sea, por ejemplo, si fuese una mujer, que fuera la esposa del jefe. Es decir, está en una oficina, pero cuando ellos van a su casa, tienen una intimidad. Entonces ellos tienen los ámbitos, la intimidad más el trámite o la diligencia diaria. Entonces hay personas que pueden agolparse solo al punto de leer la Biblia, pero no en el sentido de que no están orando. Y cuando no están orando, no estoy hablando de orar 10 o 20 minutos. Estamos hablando de que una persona puede estar 3 o 5 horas en oración y también puede estar 3 o 5 horas leyendo la palabra. Entonces hay personas que entran nosotros a veces entramos en el desequilibrio de que, ok, me estoy 5 horas en la palabra, pero tal vez estoy 10, 15 minutos orando. Entonces ahí hay un desequilibrio en muchos aspectos. Entonces, bajo el punto que estoy mencionando es, si Dios impulsa a alguien para que entre en una escuela de teología porque sí le va a servir, va a ser Dios el que va a dar la pauta. Si Dios puede detener a alguien para que no vaya a hacerlo, Dios sabe lo que hace, porque Dios nos conoce a nosotros. Lo que ya hablamos aquí de conocer cómo hemos sido conocidos, Dios nos conoce a nosotros. Él sabe específicamente de nosotros. Por eso Él acomoda nuestro aprendizaje de una manera personalizada. Y lo menciono esto por varios ejemplos. Uno de ellos, el muy conocido hermano Spurgeon, que es el que algunos lo conocen como el príncipe de los predicadores. Según entiendo, a él no le dieron vía para entrar en una escuela de teología. Entonces, por consecuencia, él cómo fue que aprendió y conoció todo lo que muchos admiran de él, no lo conoció en una escuela de doctrina, no lo conoció en un punto de teología, ¿verdad? Pero también sé de que habían otros predicadores, que también hay un testimonio que contó Ronald Ravenhill, haciendo referencia a que sí le permitieron a una persona y que mismo Dios le dijo que se fuera a inscribir en una escuela de teología. Pero en la escuela de teología él no necesariamente solo fue a recibir teología, sino que a veces Dios le decía que fuera a orar a los salones de clases. Y que cuando él oró en los salones de clases, tanto era el fuego de Dios que muchos se añadieron a la oración. Es decir, que ellos solo estaban leyendo, otras iban a acostar. Y la oración, bien, gracias. Entonces, esto también lógicamente lo vemos en la palabra, como tenemos un apóstol, Pablo, guiado por Gamaliel, que por así decirlo podría ser el conocimiento teológico. Pero vimos de que ese conocimiento teológico, aunque sí le pudo haber ayudado, porque ya la transformación de las tinieblas a la luz, todo eso ayudó, ¿verdad? Pero realmente vimos de que ese conocimiento teológico no le reveló a Jesús. Realmente fue Jesús el que se reveló al apóstol Pablo. Pero también vemos a otras personas como, por así decirlo, Pedro o Juan, que estuvieron pegados realmente a Jesucristo y fueron instruidos por Jesús. Y pues hay otros casos que la Biblia menciona, pero lo que quiero resaltar es, no confundamos las cosas. Realmente vayamos a abocarnos a al que, como dice la Escritura, aquel que es nuestro auxilio, aquel que es nuestra ayuda. No sé si recuerdo muy bien, pero por ejemplo la palabra Esdras o el nombre de Esdras significa Dios es el que me ayuda. Y Esdras a veces es un símbolo, una representación de la Escritura o del conocimiento sacerdotal o el alcance de lo que podría ser un escriba o un docto en la ley. Pero lo referencia a que Dios es mi ayuda. Así que nosotros no vamos a poder alcanzar ningún tipo de conocimiento si no es por medio de la ayuda de Dios. Y por eso Dios, sabiendo eso, nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que alcancemos un conocimiento profundo del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos la plenitud de Dios en nosotros. Entonces, por eso es el punto acá de lo que hemos hablado de lo que es ginosco y epiginosco. Y es importante también esta parte que estoy enfatizando de la palabra epi, porque es muy usada en el griego. Por ejemplo, cuando se habla de la congregación, también hay un énfasis con esas palabras de epi, es decir, si no estoy mal es sinagoga, que es congregarse, y está episinagoge. Entonces hay muchas palabras en la Biblia que hacen referencia a un conocimiento, y cuando se agrega epi, se hace referencia a algo mucho mayor. Ok, entonces con esto vamos a finalizar, concluyendo que Dios necesita que entendamos, pero no tenemos que engañarnos a nosotros mismos, que es el enfoque de lo que hemos hablado de junto al camino. Es decir, de que si nosotros, y eso también va en parte de un tema que hablamos, es decir, que si nosotros tenemos un conocimiento básico,
mal formado, mal hecho, pero si queremos meternos a aprender un conocimiento mucho mayor, obviamente no lo vamos a entender y no vamos a poder dar fruto. Necesitamos reforzar lo básico para poder entender esto más profundo y por consecuencia poder dar fruto, que es lo que pasa ejemplificado en el libro de Hebreos capítulo 5, donde efectivamente el que traslada el mensaje se tuvo que detener porque se dio cuenta que no estaban entendiendo, que para que pueda entender ellos necesitaban lo básico, lo fundamental, y por eso fue que se detuvo. Es decir, le estaba enseñando, entendió la situación, como lo hemos visto, basado en el entender, actuó. ¿De qué forma? Miren, mejor vayan a tomar lo básico, y después si quieren retomamos lo que estamos hablando, pero es mejor tomar esto básico. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar este conocimiento profundo. Entonces, ese es el punto relacionado a ginosco, conocimiento, epiginosco, que también es entendimiento, pero a un nivel mayor. Entonces, vamos a orar, ¿para qué? Para que Dios nos ayude a posicionarnos o para meternos a conocer o entender lo que deberíamos. Y si estamos metiéndonos en un conocimiento, entendimiento que no deberíamos, mejor ponerlo en pausa, por así decirlo, y mejor entender lo básico. Si alguien también, vamos a orar para que si alguien está en cosas básicas, pero no hay modo que avance a la profundidad y que Dios lo ha requerido, que así sea también. ¿Para qué? Para que todo sea conforme a la sincronización, si lo queremos llamar así, conforme a lo que Dios necesita de nosotros en el sentido de aprender y entender lo que corresponde. Entonces vamos a orar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres nuestro Señor y Salvador. Por favor, auxílianos, háblanos, socórrenos. Sé tú nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio. Ayúdanos, por favor, para saber qué conocimiento básico o general necesitamos establecer bien, necesitamos coordinar bien. Y también, Señor Jesús, de que si hay algo que tenemos que es básico, general, que sí lo sabemos, pero que tú necesitas que en ese punto avancemos en una profundidad y un detalle, también ayúdanos para poder hacerlo. Pero también te pedimos que no nos engañemos a nosotros mismos. También te pedimos que no tengamos miedo de adentrarnos también en esa profundidad, si en ese caso lo necesitamos. Pero tampoco también, por así decirlo, sentirnos avergonzados del todo, si necesitamos aprender cosas básicas o fundamentales, porque si nos lo pides, si nos los has solicitado, es porque nos quieres también dar una profundidad, porque es algo para poder alcanzar la plenitud del conocimiento de tu Hijo Jesucristo y también para alcanzar la plenitud de la estatura del varón perfecto. Así que te agradecemos, amado Padre, por escucharnos, por atendernos y porque nos has motivado para estar buscando tu fidelidad y tu verdad. Te damos las gracias por tu bella e infinita misericordia en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entonces vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti para conocerte, para amarte, para arrepentirnos de todo pecado, para confesar nuestro pecado, ya no queriendo seguir haciéndolo, más bien buscando y hallando salvación en ti. Sabemos que tú has enviado a Jesucristo para darnos salvación y por eso queremos abrazar a Jesucristo, queremos reconocerlo como Señor y Salvador y que tú lo has resucitado entre los muertos. Y por ende esperamos la venida de Jesús porque Él nos rescatará de toda obra de pecado y de maldad. Te pedimos hoy, amado Padre, que nos ayudes, también que restaure nuestra familia y nuestra casa, que nos impulses para bautizarnos en agua, pero también te pedimos y suplicamos que nos bautices en el Espíritu Santo, ya que con ello podremos aprender de ti, conocer de ti, como dice tu palabra, que todos me conocerán y nadie dirá quién es Jehová, porque yo les enseñaré a cada uno. Entonces, gracias, amado Padre y Pastor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.